Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 38 de Fútbol para Crecer. En este lunes 26 de octubre 2020, donde hoy te diremos lo que nadie te contó del encuentro disputado en Birmingham el viernes pasado entre el Aston Villa y el Leeds del señor Bielsa. Y empezamos a contarte lo que nadie te contó de este vibrante encuentro disputado en el Villa Park de Birmingham. Antes que nada, en las apuestas estaban 50% que ganaba el Aston Villa, 20% que podía ganar el Leeds y 30% mano a empate. Nosotros te dijimos cuál era nuestro pensamiento. Ahora, esto también te dijimos que es fútbol. Y esto es lo apasionante, lo vibrante, lo diferente a todos los demás deportes que tiene el fútbol. Lo impredecible. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si la jugada que efectúa Grealish a los 6 minutos y medio del segundo tiempo, que arranca a 5 metros del borde del área, de su propia área, y hace una transición de 90 metros con posesión de pelota, dribleando y sacándose de encima a 7 jugadores del Leeds? Cuando entra al área, él viene por carril interior izquierdo y hace una diagonal ingresando al área hacia su derecha. Convengamos, recordemos, sepan que es derecho Grealish. El entrenador lo pone por izquierda, pero es derecho. Y empieza a hacer esa paralela al arco del rival, donde amaga, se van tirando los defensores. Está rodeado por 4, quedan en el piso, 2 de ellos, remata. Y el arquero, que ya dijimos que es un arquero de selección, el francés Meslier, tapa una pelota que era gol. Si hubiera metido esa que fue la jugada del año, me animo a decir, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido el resultado que vimos luego en este extraordinario encuentro. Esta jugada, desde que inicia Grealish con la recuperación hasta que la finaliza con la tapada de Meslier, que va a córner esa pelota. Luego de esa jugada viene una acción a balón parado de córner para el equipo del Aston Villa. Tiene una transición de 17 segundos con posesión. Es algo mágico, extraordinario, distinto. No es normal, habitual, que un jugador, un único jugador, tenga una posesión de 17 segundos. Pero esto es fútbol, señores. Y también en el primer tiempo, en la línea, Ayling sacó una pelota que remató Jack Grealish, que era gol. Entonces, lo tuvo para concretar el Aston Villa, para hacer ese primer gol que es tan determinante en encuentros tan cerrados. Sí, por supuesto, lo tuvo. También tuvo otra que atajó Meslier en una pelota parada de córner que cabeció Konsa, que es un jugador de selección también, y bueno, tapó Meslier y la mandó nuevamente al córner. O sea, hubo para el Aston Villa situaciones determinantes del juego. Pero para nosotros, lo más determinante, lo que hizo que el partido termine con el resultado que terminó, fue lo que sucedió, lo que empezó a suceder a los 9 minutos del primer tiempo. ¿Qué pasó? Nada, le sacan amarilla a el holandés Pascal Struijk. Nada para un técnico que no sea Bielsa. Por eso hablamos de que Bielsa es un maestro y que esta es la mejor liga del mundo. Con cualquier otro técnico en el banco, en otra liga, nada, pasa desapercibido. El holandés hubiera seguido en cancha, pero ¿qué pasaba? Struijk marcaba, era el que marcaba al mejor jugador del Aston Villa,
a Grealish, a Jack Grealish. Entonces, ¿qué le pasó? Estaba de doble 5 Struijk con Klich. Convengamos que en esta oportunidad Bielsa armó un 1-4-2-3-1. Muchas veces Struijk era el que hacía el andarivel interior derecho. Y claro, le tocaba bailar con la más renga, como decía mi abuela. Había que marcarlo a Grealish. Y bueno, esa tarea era para Helder Costa y para Dallas. Y Koch, que bueno, ya contamos lo que pasó en una jugada iniciado en el segundo tiempo. Pero aquí, que ¿qué decisión toma Bielsa? Cambiarlo a los 20 minutos del primer tiempo. ¿Por qué decide cambiarlo? Precisamente porque estaba condicionado para hacer la marca al mejor jugador del rival. Esto, a nuestro entender, fue lo que hizo, lo que terminó haciendo a lo largo del encuentro que el Leeds pueda llevarse este partido. Después se fueron sucediendo cosas, obviamente una tras otra, se fueron encadenando situaciones que hacen que el resultado sea abultado. Y para aquel que no vio el partido, dice, ¿qué pasó? Bueno, la perla del partido fue la amarilla a los 9 minutos del primer tiempo de Struijk y el cambio que hace por Jamie Shackleton, que entra en reemplazo de este. A partir de los 19 minutos entra un hombre renovado, fresco, sin amarilla, que puede hacer la marca que se necesitaba para contener al crack de Grealish. Y acá empieza a venir lo mejor, que son los goles. Antes de los 9 minutos comienza una jugada sobre el lateral derecho del Leeds y empiezan a abanicar el balón de derecha a izquierda. La toca Koch, la toca Rodrigo Moreno. Este para Alioski para Harrison para Rodrigo. Tapa Dibu Martínez y Bamford mete el primero cruzado al segundo palo. Error de Dibu Martínez, de Emiliano. Para nosotros no, para mí no. Es un remate cruzado sobre el lado izquierdo del golero que patea a Rodrigo. Y realmente Rodrigo Moreno es goleador. La tira cruzada, pelota muy fuerte, muy difícil, abajo. El arquero ahí hace lo que puede en esa velocidad de juego y de disparo. Con lo cual, nada. Muy bien posicionado Bamford, nada que decir. 1-0 para el Leeds. Y acá otra de las perlas del encuentro, que son todas del entrenador. El señor Rodrigo Moreno juega detrás del 9 que es Bamford. Ya dijimos que cambió para este encuentro la formación el señor Bielsa, armando un 1-4-3-2-1 y saliendo del tradicional esquema con el que viene jugando, 1-4-1-4-1. ¿A qué se semeja este formato? Al Bayern Múnich. Recordemos que en el Bayern Múnich, detrás del 9, Lewandowski, está Müller, que es otro 9, y que juega a resguardo y colocando pases gol al 9 que es Lewandowski. Acá ese trabajo lo hace Rodrigo Moreno, que es un 9 extraordinario, pero que juega detrás del 9 que es Bamford, en este formato, en este esquema táctico, y tiene el arco entre ceja y ceja y conoce a la perfección los movimientos del 9, con lo cual se convierte en un gran asistidor y en un gran rebotero. O sea, es muy importante destacar esto porque no todos los cuadros lo hacen con esta formación y es otra de las perlas que encontramos que ahora con este esquema que encontró el señor Bielsa, no es casualidad que ponga detrás de Bamford otro 9 como Rodrigo Moreno para que juegue más suelto y con todos los conocimientos que tiene que tener un número 9, un centro atacante. Quedó tocado el Aston Villa.
A los 66-21 del segundo tiempo, Clich para Bamford. Bamford en el borde del área, terrible golazo de zurda que se termina colocando en el ángulo. Dibu Martínez parado, nada que hacer, remate furioso y la verdad tenemos que decir que fue un golazo por las características y la preparación del remate. 5 minutos más tarde del segundo, a los 72-27 del segundo tiempo, el gol que cierra la tarde soñada de Bamford y de cualquier centro delantero. Triplete, terrible golazo. Rodrigo Moreno, desde el centro del campo, de círculo central, abre para Elder Costa. Elder Costa hacia adentro se mete, hace una pared con Shackleton, que era el ingresado por Struijk, por el holandés, y este se la devuelve a Helder Costa, quien, todos de zurda, a pesar de que el recambio, Shackleton es derecho, el pase lo hace de zurda, se la da a el goleador, a Bamford, que hace una jugada a lo Van Basten, rodeado de 4 jugadores, recorrido corto de pierna izquierda y la clava con el pie abierto contra el otro palo, arriba al ángulo. Un golazo de analogía, de antología. Terrible golazo. Felicitaciones por toda la jugada. Tiene características este gol que no las escuchamos en ningún lado. El equipo, el Leeds, tocó el balón previo a este gol 46 segundos continuos. Hubo 16 pases sin poder ser interceptado el balón por el Aston Villa, por algún jugador del Aston Villa. Realmente terrible golazo, no solo por la finalización del gol, que es el golpe que le termina dando al balón Bamford, sino por toda la jugada previa. Repetimos, 46 segundos tocando balón en este nivel, perforando línea defensiva contraria, no es para cualquier equipo. Creemos que el Leeds, con una vueltita de tuerca, puede estar para clasificación a copas europeas. Es nuestro pensamiento, esperemos que se siga renovando, como venimos viendo que se sigue renovando el equipo del señor Bielsa. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Si te gustó, danos like, recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofo. Nos vemos el próximo jueves.